Aquí iniciamos. Tenemos que estar más atentos de lo que hemos estado, tenemos que estar más preparados de lo que hemos estado preparándonos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Ahora, yo creo que el Señor nos ha estado hablando en estos días. Amén o amén. El Señor ha estado hablando en nuestra vida, en nuestras familias. El Señor ha estado hablando en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor, creo que el Señor está pronto a regresar. Y lo que Él quiere hoy en estos días es que tanto tu vida y mi vida y tu familia hoy nos podamos revestir de la palabra del Señor que tiene poder. Cuando usted su Biblia, levante su Biblia por favor. Esta es su herramienta que usted tiene que tener siempre, porque esta es la que nos va a revestir para este último tiempo. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia tiene poder. Como la Biblia está viva, tenemos que aprender a revestirnos hoy de lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor está diciendo en estos tiempos. Por eso tanto tu vida como mi vida hoy tienen que estar delante del Señor para que podamos hoy entender el tiempo que estamos viviendo. Jesús un día dijo a sus discípulos, más bien dijo a la gente de aquel entonces, les dijo a aquellos fariseos: no sean hipócritas ustedes. ¿Por qué le decía esto? Porque ustedes, decía él, saben distinguir los tiempos, saben cuándo va a llover, saben cuándo no va a llover, saben cuándo va a venir la primavera y lo saben, pero no saben el tiempo de su visitación, decía Jesús. Lo que aquellos no entendían es que el Señor, el Mesías, se había aparecido en la tierra para poder dar salvación a aquellos que lo necesitaban, pero desafortunadamente la gente de aquellos tiempos no había entendido la visitación del Mesías sobre la tierra. Pero sabe, le tengo una buena noticia. Diga conmigo, el Señor nos está visitando hoy. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Yo creo que el Señor nos está visitando hoy. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está preparando tu vida, está preparando mi vida, porque el Señor quiere salvarte, quiere darte la vida eterna, quiere darte salvación, quiere darte bendición. Por eso el Señor te ha visitado. No, parece que el que está en tu casa es otro menos el Señor. Pero cuando el Señor nos visita, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se presenta, es porque el Señor quiere venir a tu familia, quiere venir a tu vida y quiere cambiar el entorno en el cual estás viviendo, quiere cambiar tus pensamientos, quiere cambiar tu forma de ser. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son vida, las palabras del Señor son vida. Y entonces cuando Jesús vino a tu casa, cuando Jesús vino a mi casa, lo más probable es que en tu casa, antes de que Jesús viniera a visitarte, en tu casa había puras palabras que tal vez no te edificaban personalmente, ni mucho menos edificaban a tu familia. A lo mejor en tu casa habían palabras como insultos, como maldiciones, que lejos de que tu familia se fortaleciera, que lejos de que tu familia se uniera, que lejos de que tu vida se edificara, a lo mejor estaba cayéndose poco a poco. Una palabra, te lo aseguro, y te aseguro que esa palabra vino a confortar tu vida, y vino a alegrar tu vida, y vino a levantar tu vida, porque esa palabra provocó en ti un cambio, provocó en ti vida, porque esas son las palabras de Jesús. Y tú tienes que entender hoy que Dios sigue hablando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y el Señor habla y seguirá hablando hasta que el día que la iglesia sea tomada. Pero hoy no se trata de que solamente Dios hable, sino que se trata de que nosotros atendamos a lo que Dios está diciendo.
¿Qué Dios está hablando? ¿Qué Dios está diciendo? ¿Qué Dios te está hablando a ti en este tiempo? A lo mejor Dios está en el tiempo donde está haciéndote que tu vida sea más esforzada más que antes. A lo mejor Dios te está diciendo, necesito que cambies tu forma de pensar. A lo mejor Dios te está diciendo, necesito que dejes de escuchar esas voces negativas y te envuelvas en mi palabra para que seas una persona diferente. Y es lo que Dios está hablando en estos tiempos. Desafortunadamente, yo creo que hoy el Señor está hablando, pero desafortunadamente creo que la iglesia de Jesucristo en general, pienso yo que entró en un dormitorio. Está dormida la iglesia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿tiene que ver con las palabras? Tiene que ver. Yo le preguntaba al Señor y decía, Señor, ¿por qué razón la iglesia en el mundo entero, hablando de Jesús, la iglesia de Jesús, ¿por qué no despierta? Parece que entre más pasa el tiempo, parece que más se duerme, parece que más se conforma, parece que más se estanca, parece que más retrocede, parece que más vuelve atrás. Y el Señor me llevaba una parábola que está en la Biblia. Y el Señor me decía, recuérdate que en la Biblia hay una parábola que yo dije. Están las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes durmieron antes de que el esposo apareciera. Y entonces cuando yo leía esa historia, el Señor me decía, las 10 vírgenes durmieron. Pero esas que durmieron, 5 se prepararon y 5 estaban no preparadas. Y entonces el Señor me decía, ¿sabes? La iglesia de Jesús, la iglesia que voy a arrebatar, la iglesia que voy a levantar, es la iglesia que está despierta en este tiempo. Es la iglesia que voy a levantar para mi gloria. Es la iglesia que se está preparando. Es la iglesia que está luchando. Es la iglesia que no se está conformando. Es la iglesia que no está volviendo para atrás. Es la iglesia que no vuelve al mundo. Es la iglesia que está guardando su corazón hasta el día que yo regrese. Pero déjenme decirles que el Señor me decía que hay mucha gente durmiendo. Y aparentemente estamos dentro del mismo grupo, pero desafortunadamente esa gente que está durmiendo, esa gente no ha entendido que el Señor está hablando, que el Señor está despertando a la iglesia, que el Señor está avisando a la iglesia, yo vengo pronto, prepárate, yo vengo pronto, prepárate. Pero parece la iglesia que no le habla a nadie. Porque la iglesia está dormida en estos tiempos. Y sabe, hoy la iglesia de Jesús desafortunadamente ha entrado, no digo que nosotros, estoy hablando de la iglesia en general, ha entrado en un entretenimiento. Solamente la iglesia quiere que lo entretengan, pero cuando le hablan con la verdad, la gente ya no quiere nada, porque la gente no quiere verdad, no quiere justicia, no quiere la presencia del Señor. La gente lo que quiere es que lo entretengan, que lo diviertan, que le hagan reír, que lo mantengan a su gusto, que lo mantengan contento. Ay, pastor, yo quiero que usted me mantenga como yo quiero. No, sino que la iglesia tiene que entender que Dios está hablando, porque tu vida, porque mi vida dependen de Jesús. Y la vida hoy que estamos viviendo depende de un hilo, donde podemos ir a la eternidad con el Señor o donde podemos ir a la eternidad sin el Señor. Por eso hoy tienes que despertar. Dígale que estás al lado, tienes que despertarte. ¿Sabe? Yo estoy convencido de algo en este tiempo. Estoy convencido de algo y lo he observado en estos tiempos. Yo creo que la gente de hoy es lo que escucha. Eso es lo que la gente hoy. Puede decir conmigo, la gente de hoy. La gente de hoy. Dígalo más fuerte, la gente de hoy. La gente de hoy es lo que escucha. es lo que escucha. Eso es lo que la gente. Lo que tú estás escuchando es lo que tú eres. Lo que yo estoy escuchando son lo que soy. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos escuchando? Porque desafortunadamente hoy cuando se trata de que Dios habla en estos tiempos, desafortunadamente no queremos escuchar a Dios, porque Dios es un Dios de justicia, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios puro. Pero hoy nosotros no queremos escuchar a Dios, porque nosotros somos
lo que escuchamos. Puede decir conmigo, yo soy lo que escucho. Yo soy lo que escucho. Ay, pastor, ¿cómo sé lo que escucho? Lo que tú más hablas es lo que estás escuchando. Y note esto, por favor. Cuando la gente habla más de ciertas cosas, es de lo que más está llenándose, es de lo que más está vistiendo. Cuando la gente habla de Dios, lo más probable es que se está revistiendo de las palabras de Jesús. Pero cuando la gente habla de televisión, cuando la gente habla de los programas, cuando la gente habla de programas que ni siquiera a veces ni conoce que existen, porque hay programas que no sé que existen, pero que existen, posiblemente es de lo que se está llenando. Pero cuando a la gente le preguntamos qué dice Juan 3:16, y la gente nos arranca porque no sabe. Y cuando le preguntas a la gente qué Dios quiere para tu vida, la gente nos arranca porque no sabe lo que Dios quiere para su vida. Cuando la gente le preguntas qué Dios quiere de tu vida, no sabe aún la gente qué Dios quiere de su vida. ¿Por qué? Porque la gente hoy ha preferido llenarse de otras cosas menos de Dios. Y hoy tenemos que aprender a llenarnos de Dios, porque estoy convencido que en estos tiempos las palabras son muy importantes. Sí, amén, aleluya. ¿Cierto o no es cierto? ¿A cuánto les gusta que le hablen bonito? ¿Cómo se siente usted cuando lo insultan? Se ofende, ¿no? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen, cuando nunca en la vida le dijeron hijo o hija, y se le aparece a alguien y le dicen hija? Hasta se enamora de aquel viejo que le dijo hija. ¿Cierto o no es cierto? Así pasa, suele pasar. Yo me he encontrado con muchas jovencitas que están casados con señores porque simplemente le dijeron hija, porque en casa nunca le dieron la palabra de hija. Y al revés, también hay hombres que se casaron con señoras, y no estoy diciendo que es malo, pero estaría mejor que fuera un orden, ¿no? Pero hay gente que las palabras tienen que entender que son muy importantes. Le puede decir al que está a tu lado, dígale, eres el amado del Señor o la amada del Señor, pues se lo puede decir. No, pero dígale con ganas, dígale, eres el amado del Señor. Uno de los problemas, ¿sabes? Uno de los problemas de nosotros, hoy quiero hablar de nosotros, de ti, de mí. Uno de los problemas que estamos viendo hoy es que las palabras que estamos hablando, que nos están hablando, son las palabras que nos están vistiendo. Ahora, tú tienes que entender que en estos tiempos, yo te lo dije el miércoles, no te lo voy a repetir, pero yo te dije el miércoles cómo iba a ser el comportamiento de ciertas personas antes de que Jesús regresara por la iglesia. Yo te enseñé cómo iba a ser el comportamiento de ciertas personas antes de que apareciera el hombre de iniquidad, que es el anticristo. Yo te dije cómo iba a ser el tiempo, y ese tiempo lo estamos viendo hoy. Y el problema que estamos viviendo hoy creo que es muy serio. Dije número uno es que las palabras son muy importantes. Y número dos es que nosotros nos estamos vistiendo de muchas palabras que tal vez no tenemos que estar escuchando, que tal vez no tenemos que estar oyendo. Nos estamos vistiendo de palabras que tal vez no nos están edificando, ni tampoco nos están ayudando. Nos estamos vistiendo de palabras que tal vez no nos están edificando, ni mucho menos nos están llevando al propósito del Señor. ¿Por qué? Porque el problema es que pasamos mayor tiempo escuchando palabras negativas, palabras de no poder, palabras de no creer, palabras de no sé, palabras de no voy a cambiar. Ese es nuestro problema. Que se aparece cualquier persona y te dice lo que quiera, y el problema no es lo que te dice, el problema es que tú se lo aceptas. El problema es que llegas a creérselo. La gente hoy desafortunadamente habla lo que quiere, dice lo que quiere, y está bien. Pero el problema, querido hermano, querida hermana, es que no tenemos que aceptar cualquier tipo de palabra que la gente esté hablando, sino hoy tú tienes que solamente aprender a escuchar a Dios. Porque si estamos en medio de una generación de tanta maldad, en medio de una generación tan perversa y tan mala, que lo único que vamos a escuchar son puras cosas negativas. Pero cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú buscas a Jesús, lo más probable es que Dios, cada vez que te habla, Él siempre te va a edificar, siempre te va a enseñar, siempre te va a corregir.
Pero el problema es que a veces no nos gusta la corrección y no nos gusta la disciplina, sino que queremos que la gente, el mundo, quien sea, nos hable conforme a nosotros nos gusta. Queremos tener lo que nos gusta, queremos estar cómodos. Yo voy o yo estoy donde me siento agradable. ¿Sabe que cuando Jesús se paraba, y quiero leer un par de historias, pero sabe que cuando Jesús se paraba en cualquier lugar de Jerusalén, donde Él llegó a pararse, Él incomodó a toda la gente? Por eso la gente no lo aceptó, por eso la gente no aceptó su palabra, porque cada vez que Jesús hablaba, e incomodaba a los religiosos, e incomodaba a los pecadores, incluso incomodaba a los demonios que habitaban en la gente. Y a los mismos demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Ellos no soportaban a Jesús. Y cuando Jesús se paraba en un lugar, la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque no había cabida en ellos sobre su palabra. Porque la gente no aceptaba una palabra de corrección de Jesús. Porque la gente no aceptaba una palabra de santidad. Porque la gente no aceptaba una palabra de dirección, de obediencia. La gente no aceptaba, como en estos tiempos no lo acepta. La gente hoy prefiere salir, volver atrás donde Dios lo sacó. La gente prefiere salir corriendo porque no acepta la corrección, porque no acepta la disciplina, porque no acepta el llamado de Jesús. Y cuando la gente desaparecía o cuando Jesús aparecía, la gente nunca aceptó lo que Jesús estaba diciendo. Pero levanta tu mano derecha y di conmigo: pero Dios tiene palabras buenas para mí. Dios tiene palabras buenas. Dígalo con convicción: Dios tiene palabras buenas para mí. Ahora, ¿sabe que Dios siempre le ha estado hablando a usted en su vida? ¿Lo sabía o no lo sabía? No, ¿lo sabía o no lo sabía? Porque hay veces que Dios nos habla pero no lo sabemos. Porque si lo supiéramos, lo haríamos. Porque si lo supiéramos, cambiáramos. Porque si lo supiéramos, caminaríamos conforme Dios quiere que seamos. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de alguien, de algo, a través de su palabra, a través de una oración, a través de una película, a través de un pastor, a través de un niño, a través de un viejito? Pero a veces ni siquiera podemos entender cuando Dios nos está hablando. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me agrada de Dios? Que cuando Dios nos habla es porque Dios quiere bendecirnos. Eso es, para eso Dios te habla. Dios no te habla para otra cosa. Dios no te habla para maldecirte. Dios no te habla para enjuiciarte. Dios nunca te va a hablar para condenarte. Cada vez que Jesús te habla o cada vez que Jesús te va a hablar es porque Dios te quiere bendecir. Es porque Dios te quiere levantar. Es porque Dios te quiere edificar. Es porque Dios quiere cambiar tu vida. Es porque Dios quiere cambiar tu familia. Es porque Dios quiere sacarte del fango y quiere trasladarte a una nueva vida. Cada vez que Dios te va a hablar es porque Dios te quiere bendecir. Pero tú tienes que entender cada vez que Dios te está hablando. Porque si no entendemos, mire, las palabras de Jesús, diga conmigo esto: las palabras de Jesús traen transformación, traen bendición. Las palabras de Jesús nos llenan de fe. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos han sido llenos de fe cada vez que Jesús ha hablado? Bueno, cada vez que usted lee la Biblia, ¿cuántos se llenan de fe? Porque dice la Biblia: la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es la única forma de llenarnos de fe, no hay otra forma. Por eso yo decía algo: las palabras en estos tiempos son muy importantes. Déjame decirte que si tú no aprendes a relacionarte con Jesús, entonces lo más probable es que tú te vas a vestir y te vas a revestir y vas a hacer y vas a vivir conforme lo que tú estás escuchando o a quien estés escuchando. Porque solamente Jesús habla la verdad. El diablo siempre hablará mentira, pero Jesús siempre te hablará para transformarte. Jesús siempre te hablará para darte vida. Jesús siempre te hablará para cambiar tu mente y tu corazón. Siempre Dios te va a hablar.
Porque cada vez que Dios te habla, te repito, es porque quiere revestirte de fe. Amén. Y a lo mejor tú vas a decir, pastor, pero yo sí tengo fe. Sí, pero Dios sigue hablando porque Dios quiere que tengas más fe. Porque los tiempos que vivimos y los tiempos que vienen se va a necesitar mayor fe para poder vivir en estos tiempos. Pero desafortunadamente, repito, vivimos en una generación donde es muy negativista, donde habla pura negatividad, donde dice no se puede más, donde dice no hay más, donde dice ya llegamos al límite, no vamos a poder lograr más. Pero en cambio, cuando escuchas a Dios, porque al que cree todo le es posible, ¿cierto o no es cierto? O sea que para Dios no hay nada imposible, pero si tú no crees, para ti tampoco va a haber nada imposible. Pero ¿cómo es posible que a veces tú te llenas de fe y a veces te desanimas? ¿Cómo es posible que un día estás arriba y un día estás abajo? ¿Cómo es posible que un día te llenas de fe y un día, el siguiente día estás todo dudoso de que si será o no será? El problema es que hemos aprendido a escuchar a Dios con un oído, y el problema es cuando salimos de aquí escuchamos al diablo con el otro oído. Y no hemos aprendido a concentrarnos totalmente en lo que Dios está diciendo. Y mira, quiero leerte una historia que se encuentra en el libro de Lucas. Busca tu Biblia, por favor, el libro de Lucas, en el capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Quiero leerte un par de versículos de Lucas y de Mateo, y quiero que pongas atención a lo que Jesús habla, a lo que Jesús dice, a lo que Jesús expresa. Dice en el versículo 1: cierto día, mientras Jesús predicaba en las orillas del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar. ¿Para qué se abalanzaban sobre él? Para escuchar la palabra de Dios. Fíjense cómo la gente en estos tiempos, o algunos en estos tiempos, dicen que buscaban a Jesús, buscaban escuchar las palabras de Jesús. ¿Saben por qué la gente en esos tiempos buscaba escuchar la palabra de Jesús? Porque nunca en la historia les habían hablado como Jesús les hablaba. Incluso la gente decía: ¿qué hombre es este que tiene tanta sabiduría? Nos habla con autoridad, nos habla como quien tiene autoridad. Y entonces cuando Jesús empezaba a predicar, dice la Biblia que la gente, las multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos se llenan hoy de la palabra de Jesús? ¿Cuántos se abalanzan hoy para escuchar la voz de Jesús? ¿Saben que ese tiempo se está terminando? Y ese tiempo es muy peligroso, porque la gente hoy ya no quiere escuchar a Dios. Incluso está en su sofá cómodamente, aparentemente viene un mensaje a través de la televisión, que aparentemente cree que se está edificando, pero no es así. Pero las multitudes se abalanzaban sobre Jesús. Y dice más abajo, a mí me encanta lo que dice: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores habían dejado mientras lavaban sus redes. Las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y al subir a una de las barcas, Jesús le dijo a Simón, ¿qué le dijo? Bueno, lo voy a leer en esta versión. El dueño de la barca, en el versículo 3, al subir una de las barcas, Jesús le dijo a Simón, el dueño de la barca que la empujaba al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñó a las multitudes. Y dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Fíjense lo que, noten esto por favor. Bueno, quiero terminar leyendo el versículo que sigue. Maestro, respondió Pedro, hemos trabajado mucho durante la noche y no hemos pescado nada. Miren las palabras de Pedro. O sea, antes de que Jesús le diera la orden de que volviera al mar, Jesús le enseñó el mensaje, o el poder del mensaje, que se podía lograr todo. Yo le aseguro que antes de que Jesús le dijera a Pedro: Pedro, vuelve a meterte al mar, dice que él se subió a una barca y él empezó a predicar el evangelio.
Él empezó a decirle a la gente, no lo dice aquí, pero estoy tratando yo de decírselo, gente de Jerusalén, yo necesito que se llenen de fe porque se ha aparecido el Mesías y Dios está con ustedes y Dios les ayudará en todo. Y entonces el mensaje fue dicho por Jesús. Y entonces dice la Biblia que ve a Simón y le dice: Simón o Pedro, necesito que vayas y busques mar adentro para que vayamos a pescar. Ahora, las palabras de Pedro no fueron tan motivadoras porque le dijeron: Maestro Jesús, todo el día, toda la noche estuvimos trabajando y no pescamos nada, no hubo nada, Jesús. Yo me imagino, es como cuando Dios te dice: necesito que vayas a tal lugar y hagas tal cosa, y Dios te lo está diciendo, pero de repente tú le dices a aquel persona: pero es que no sé si haya sido Dios el que me lo dijo o no me lo dijo, es que no sé si sea correcto o no sea correcto lo que yo haga. Cuando Dios ya te dio una orden, cuando Dios te da una orden, es porque Dios te va a abrir una puerta para que seas bendecido o bendecida. Es porque Dios va a hacer un milagro. Es porque Dios te va a vestir de fe. Es porque Dios te va a revestir de su presencia. Pero desafortunadamente, como estamos tan llenos de cosas negativas, dudamos de lo que Dios nos está diciendo. Cuando Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro, la única excusa de Pedro fue: Maestro, hemos trabajado toda la noche. La pregunta es: ¿Jesús le preguntó qué había hecho? No. Jesús nunca le preguntó. Jesús nunca le dijo: oye Pedro, ¿estás cansado para ir a pescar? Oye Pedro, ¿cómo te fue en el día, Pedro? Oye Pedro, ¿tienes ganas de salir para pescar? No. Jesús nunca le preguntó: ¿estás cansado? ¿Te fue bien? ¿Estás bien? ¿Cómo ves el mar, Pedro? ¿Habrá peces? ¿No habrá peces? No. Simplemente Jesús dio una orden. Y esa orden, esa palabra, esa voz del poder de Jesús, que revistió a Pedro de fe, esa orden le trajo una bendición mayor a Pedro. Pero no te la excusa: Maestro, hemos trabajado toda la noche. Yo le aseguro que Pedro, antes de que el maestro le dijera boga mar adentro, yo le aseguro que Pedro había escuchado a sus trabajadores y le habían dicho: pero Pedro, mira cómo nos fue hoy, no hay nada, vámonos al mar muerto, porque aquí en el mar de Galilea no hay nada, aquí no vamos a pescar nada. Y tantas son las palabras negativas que escuchó Pedro, que cuando Jesús le da la orden, aquel se empezó a excusar: ay maestro, por favor, tú sabes que estoy cansado, tú sabes, maestro, que no hay nada, tú sabes, maestro. O sea, cuando Jesús ni siquiera le preguntó cómo le había ido, cuando Jesús ni siquiera le preguntó si había o no había. Dígale al que está a su lado: cada vez que Dios te hable, cada vez que Dios te hable, dígale con fe: cada vez que Dios te hable, cada vez que Dios te hable, escucha, porque Él te va a bendecir. ¿Cierto o no es cierto? Miren, hay cosas que en la vida logramos. Más bien, perdón, hay cosas que en la vida no logramos con nuestras propias fuerzas. Y que a veces necesitamos una palabra de Jesús para motivarnos. Yo le pregunto, cuando estuve en el hospital, cuando salí del hospital,